Modelamiento y análisis con el software etapas. Vamos a revisar lo que estábamos realizando la clase anterior. Y antes de continuar, tengo una pregunta en el chat. Bueno, me preguntaba cuál es la influencia de que el mallado entre las losas y o los muros estructurales tengan el mismo mallado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en los límites de frontera de un elemento u otro, el mallado que va a realizar en esta losa frente al mallado que se va a realizar en la placa tiene que coincidir. En caso de que no coincida, ¿qué es lo que va a pasar? El programa no va a interpretar este punto como si fuese continuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos este caso de dos placas, o bueno, decidir, pueda que en el borde coincida, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros lo mallamos y lo estamos haciendo un mallado eh, manual, no un mallado automático, y por el otro lado teníamos lo mismo, y en el caso de que la placa tenga este mallado, ¿no? Entonces, en esos puntos que no se va a encontrar no se va a encontrar esta coincidencia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber puntos de no convergencia en estos nodos, ¿no? Por lo que puede ser indeterminado, o sea, la solución va a ser indeterminada, pues, nunca va a llegar a converger. Es por eso que a lo mejor, o bien no mallamos las losas, en caso de que esto fuera una losa, no lo mallamos, se lo dejamos sin mallar y los nodos que lo asocian trabajen y pues, que coincidan con otros nodos únicamente para que no haya este tipo de problemas. Y otro podría ser hacer coincidir con el mismo mallado, ¿no?
Entonces, lo que normalmente se hace, trabajamos las losas como membrana, y las membranas son planos, elementos planos que nunca se deforman, ¿no? En su longitud o en su plano, bueno, en su área, no se deforman, por lo tanto, si va a haber una fuerza vertical de carga, no se va a deformar en su al no deformarse, al ser infinitamente rígido, solamente nos importa que transmita las cargas a los elementos que lo rodean, ¿no? Bueno, eso para responder la pregunta. Bien, luego en la clase anterior tuvimos cierto problema relativo a lo que se preguntó, ¿no? ¿Por qué aparecían bastantes mensajes mensajes más que nada de mallado? Entonces, al nosotros, o bueno, digo, al yo generar este modelo, o al momento de realizar el dibujo geométrico, ciertos puntos, por ejemplo, no los dice, no sé, no vemos en esta placa. Entonces, aquí vemos un cierto desnivel, ¿no? Entonces, al haber esto, no está coincidiendo con la viga. Ese es un punto. Aunque este punto todavía podría resultar, tengo, se podría sobrellevar, ¿no? Con lo que es aquí nosotros cuando le asignamos, por ejemplo, le asignamos, y asignamos constraint, o sea, restricción en los límites, aquí en área, le ponemos, ¿no? Auto edge constraint, ¿no? O sea, prácticamente en las partes intermedias es como coser los elementos, ¿no? Tratar de coserlo automáticamente entre muros y pisos, ¿no? Entonces, con eso todavía se podía evitar. Pero lo que sí no se puede solucionar es, y estos muros no están coincidiendo, ¿no? Con las vigas. Por ejemplo, acá hay una viga, por lo tanto, esta losa está yendo a un vacío. Si nos damos cuenta, es por eso que los errores que nos saliera por esto, ¿no? Entonces, si la viga está en el eje y el muro no, entonces hay ese desfase y no hay convergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar? Simplemente casos, seleccionar esto, medir la distancia que está desfasada y reubicarlo, ¿no? Entonces, eso más que nada es un problema, digamos, de dibujo, que no me pasa porque como lo hago, digamos, por ejes y por de paso. Hola, hola. Bueno, van a disculpar, creo que se cortó la señal y me reubicó. Bueno, entonces con esos errores reconocidos que encontré en estas dos losas, básicamente, porque cuando nosotros hacíamos el análisis nos daba, ¿no? Nos daba un mensaje de error y nos decía que estas dos losas, en todos sus pisos está pasando eso, que no convergen o no están, lo corremos un poco para ver los mensajes, ¿no? Que nos está diciendo. Eh, Respecto a tu pregunta, Verónica, cuando tienes albañilería y pórticos, claro, dependiendo, por ejemplo, si estás utilizando dos sistemas, pero un sistema en cada eje, hacer un análisis, pero el R lo cambias, ¿no? En todo caso, no vas a hacer dos análisis, sino lo que vas a hacer es dos espectros en ambas direcciones. Ahora, si tienes un caso en el mismo eje,
que estás utilizando, por ejemplo, albañilería y pórtico, un momento, por favor, lo tengo bastante malo el internet que está generando que me salga a cada rato del Zoom. A ver, lo voy a compartir mejor del celular. Hola, disculpen. Ahora sí, bueno, lo que te respondía, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo el análisis en un solo eje y tienes ambos sistemas, por ejemplo, vamos a hacerle en cuenta de que el eje X en este punto es de albañilería y pórtico, ¿no? O sea, columnas, vigas y muros de albañilería. Este sistema no se encuentra en la norma E030. Entonces, si es que no se encuentra en la norma, no sabemos qué R utilizar. Incluso esto se podría decir que es un tema de investigación, ¿no? Porque muchos colegios que se desarrollan de esta manera no tienen, o sea, bueno, lo analizamos bien como pórticos o bien como albañería, pero si hacemos esta dualidad entre muros de albañería y pórticos, no se tiene un R específico para esto. Entonces, lo que tendrías que hacer es modelarlo o analizarlo como albañería, porque albañería es el más conservador en este caso, ¿no? O en peor de los casos, hacer que la bañería sea aislada, entonces hacerlo como pórtico. Pero no se trata de dos análisis, simplemente se trata de dos espectros, donde cada espectro me define un R, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el que hemos hecho por defecto, nosotros aquí tenemos el R, ¿no? Este R es lo único que va a cambiar frente a uno u otro. Entonces, tú puedes crear cualquier cantidad de espectros modificando o cambiando este R, ¿no? Este R nosotros lo hemos dividido entre la gravedad, por eso está, que es este valor. Lo normal para pórticos es 8, para muros es 6, para albañería es 3. Entonces únicamente tendrías que ir cambiando eso, según la norma. Bueno, volviendo al análisis de nuestro modelo, nos botaba estos errores, ¿no? Y si nos fijamos, tenemos que en el área F2, que es esta, por cierto, tenemos esos errores, ¿no? Por ejemplo, si lo mostramos aquí en área, en las etiquetas, aquí tenemos, ¿no? El F2 me dice que tiene el 100% de reducción, o sea, la malla no está al top. Por lo tanto, ¿qué es lo que me genera? Que las cargas transmitidas, hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de carga transmitida, por ejemplo, para carga permanente, para carga viva, etc. Para todos hay una pérdida, total loss, dice, ¿no? Pérdida total de esta carga. ¿Por qué? Porque como nos fijamos, no están o no está en el eje, ¿no? No está en el eje. Entonces, eso está pasando en todos los pisos y también está pasando en esta, en este vano, porque si nosotros seleccionamos lo que es el muro, nos vamos a fijar que está fuera del eje también, ¿no? Entonces, con estos, por culpa de esto, digamos, de estas compatibilidades de gráfico, es que no se ha tenido, o sea, no se está botando este error. Entonces, al yo modificarlo ambos para no perder tiempo, les pasé nuevamente el modelo ya modificado y donde ya teníamos el, únicamente corregido estos dos errores, ¿no? Y también lo moví por si acaso esto al eje punta. ¿Qué es lo que hice? Simplemente para mover uno u otro, por ejemplo, de forma rápida, seleccionamos nosotros y medimos, ¿no? Medimos simplemente cuánto es la distancia que está desfasada. Entonces, para eso podemos ir aquí en medir o simplemente seleccionar una línea
y hacemos clic, por ejemplo, sin la necesidad de dibujar todavía, solamente para saber la distancia. Nos acercamos un poco, desde este es el eje del muro, y cuánto está desfasado, ¿no? Entonces nos acercamos un poco más y tenemos 0.0013. Entonces, ¿qué es lo que haría? O qué es lo que hice en todo caso, ¿no? Agarré para todos los pisos, aquí en la parte inferior derecha, le pongo all Stories, selecciono el muro y la opción, el Letars no tiene mover, como sí lo tiene el SAP, pero lo aplicamos algo similar, ¿no? Hacemos un replicate, en Y le ponemos a, como está en negativo, menos 0.0013, lo vamos a replicar, menos 0013, pero lo borramos el original, ¿no? Para ver que como si se estuviera moviendo. Entonces lo hacemos un 1 nada más, le vamos a aplicar. Entonces lo borra y lo vuelve a replicar. En este caso, esta placa ya tendría que estar en el eje, ¿no? Entonces, de esa misma forma es que hice para los demás elementos también, tanto en estos dos nodos. También tuve algunos criterios de aquí también de convergencia entre ambos. Por ejemplo, este muro, eh, uno de estos dos, este de acá está desfasado, ¿no? Igualito, está desfasado por 13 milímetros, o sea, también tiene la misma distancia. No sé, por algún error no me ha reconocido el eje de los NAT y es que ha hecho ese dibujo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el modelamiento, ¿no? Porque errores como ese vieron que nos estaba dando este, movimientos modales distintos, nos está dando respuestas de derivas distintas. Entonces ahora les voy a compartir la pantalla del modelo que les he ya corregido, ¿no? El que les he pasado por la plataforma. Aquí lo tengo. Bueno, aquí tengo ya el modelo corregido. Es eso nada más, ¿no? Ahora, el uso de vigas aquí o no, también eso va a depender mucho de eso. Por ejemplo, muchas veces de repente en la vía práctica lo que yo lo solucionaba esos problemas es poniéndole una viga hasta el punto, ¿no? Entonces, si yo le ponía una viga hasta el punto, o sea, hasta el extremo, y como ya me daba continuidades, entonces ya se consideraba como, digamos, ese error ligero que aparecía, ya no me aparecía, ¿no? Pero sin embargo, lo puse viga aquí y lo dejé en el otro extremo para ver que no varían en lo absoluto, ¿no? Siempre y cuando estén en los ejes cada uno, o sea, esté bien ubicado desde su eje a eje y esto también nazca desde su punto intermedio, ¿no? Desde su eje. Entonces es por eso que no lo, no lo borré en un lado y en el otro sí lo dejé. Entonces ahora mismo incluso ya lo tengo analizado y empezamos o continuamos con la verificación, ¿no? Una vez que ya lo que debería haberse hecho, nosotros lo hemos corregido esos errores, que por cierto, es bueno que a veces ocurra esto para que se tenga en cuenta de que si en algún momento a ustedes les pasa eso, puede ser por ese motivo, ¿no? Puede ser por esa razón que tenemos ese comportamiento. Entonces, una vez que nosotros ya analizamos el modelo, lo que corresponde hacer es la verificación de periodos y derivas, ¿no? Entonces, lo que primero puedo hacer es control de periodos, o sea, o control de movimientos modales, ¿no? Entonces, me voy aquí en la parte derecha, donde está la flecha con desplazamiento, le hago clic y tengo la forma deformada. Dentro de la forma deformada yo tengo tres situaciones. Un caso modal, un caso de combinación o un caso de modo, ¿no? Entonces, la combinación no nos aparece porque no hemos creado ninguna combinación todavía. Lo que yo voy a hacer es, este, le aplico al modo, le dejo en el modo 1 y le pongo aplicar. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte derecha nos está mostrando por una parte el periodo de la edificación. Este es el periodo de la edificación propia
y el movimiento ya, ¿no? Cómo se está comportando el primer modo, cómo es el comportamiento para el primer modo, si es traslacional o es rotacional. Entonces, a simple vista, por la deformada que tiene la estructura, se dice que es traslacional, ¿no? Si yo lo aplico a un movimiento dinámico, entonces se está aplicando o se está moviendo de forma traslacional. Entonces, si mi primer modo o el modo que controla el periodo de la edificación es traslacional, está bien. O sea, quiere decir que está, por lo menos está yendo correcto hasta ahí. Le aplicamos al siguiente modo, al modo número 2, también tiene que ser traslacional. Y ahora, otro criterio o otra revisión. Y justamente en esos puntos que, por ejemplo, uno lo puse de este extremo a extremo o de eje a eje, en este caso, y otro que lo dejé, ¿no? En este punto. Entonces, si yo reviso en el modelo 3D, esos puntos están ubicados acá. Entonces, si se dan cuenta, no interesa que esté al borde o esté hasta el punto, siempre en cuando estas estén en su propio eje, ¿no? Estas estén en su eje modelados. Entonces, si es que no estuviese en su eje, ¿qué es lo que va a pasar? La columna o bueno, la placa va a estar bailando o va a estar no conectado y va a estar vibrando a su modo, ¿no? A su manera, a su propia rigidez, generando de repente el control de modo ese punto. Entonces, si nosotros encontramos que o verificamos que toda la estructura está completamente asociada entre nodo a nodo y elemento a elemento, entonces el periodo que nos está resultando en estos puntos o en este punto es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, dicho eso, yo paso a verificar, o bueno, lo voy a hacer el tercer modo, que este sí es rotacional. Ahora, ¿por qué o con qué criterio, con qué fin se busca que los modos, el primero y el segundo, que por lo general se concentra ahí el total de la masa, sean traslacionales? Porque, por ejemplo, si voy a someter a un sismo a la estructura, le aplico un sismo, bueno, no tengo, en este caso me están dando solo esta opción, ¿no? Por ejemplo, si yo aplico un sismo a la edificación, esto puede ser un sismo con acelerograma, ¿no? Generando movimientos a la edificación. Entonces, el primer modo va a ser el que es más frágil, o el primer modo va a ser el al que se está moviendo, ¿no? Entonces, el primer movimiento de la edificación va a hacer caso al primer modo. Si el primer modo, obviamente esto va a depender de su periodo del sismo, ¿no? Pero por propia inercia, la edificación tiende a moverse como su primer modo. Si el primer modo es traslacional, pues la edificación simplemente se va a trasladar en un sentido y va a generar deformaciones, ¿no? Por lo tanto, ¿quiénes van a trabajar ahí? Los pórticos que están, digamos, resistentes en ese sentido. Ahora, si es que el siguiente modo, o bien en el otro sentido, ¿no? El sismo, entonces el modo que va a trabajar va a ser el que está dominando y también es traslacional. Pero ¿qué pasara si fuese rotacional en este caso? Entonces, si mi primer modo me diera rotacional, quiero decir que estoy con una estructura irregular. ¿Por qué? Porque si es que yo le aplico un sismo, su primera forma de comportarse, esta, esta edificación a nivel de planta, va a ser rotacional. O en otras palabras, va a generar rotaciones, ¿no? Por lo tanto, si genera rotaciones, ¿quiénes son los que se someten? Las vigas del borde, ¿no? O en todo caso, todos los elementos quienes están en perímetro. Por ejemplo, aquí las vigas en estos puntos van a ser críticos, ¿no? Ahora las placas en estos puntos también van a ser críticos. Y las vigas de borde, incluso las vigas de acople entre placa y placa, también van a ser críticos. Por lo tanto, estas van a estar no flectando, no a corte, sino van a estar torsionando, ¿no? Estos elementos van a estar torsionando.
Entonces, es por eso que se prefiere que el modo de vibración de la edificación no sea rotacional, el primer modo, para que no exista lo que son los momentos torsores. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros verificamos lo que son modos y nos cercioramos que estamos dentro de de que es regular o el primer modo es translacional y el segundo también, entonces verificamos lo que son las derivas. Entonces, para las derivas, vamos aquí en Display, en la pestaña de Display, le hacemos clic y el Software Etaps por automático nos da la opción para mostrar las derivas por cada piso. Entonces le hacemos aquí respuesta de pisos y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos el comportamiento. Si es que vemos esto, de alguna forma es porque en la base no se ha empotrado correctamente, o no está empotrado todo, ¿no? Y si nos fijamos en la figura derecha, estos dos puntos no están empotrados, por lo tanto me están generando ese desplazamiento. Bueno, lo vamos a obviar, no va a generar mucho problema, porque el trabajo en conjunto es por eso que en el nivel donde ya se concentra, vuelve a ser cero, ¿no? Vuelve a reducir a cero. Entonces, para verificar las derivas, lo que yo voy a hacer es aquí en la parte de display tip o mostrar el tipo, la función, lo voy a aplicar máxima derivas de piso, ¿no? O también podría mostrar las vigas por diafragma, que va a ser lo mismo, porque nosotros le hemos asignado un diafragma rígido, por lo tanto, cada piso o cada desplazamiento en todo el desplazamiento de piso va a ser el mismo, porque el diafragma es rígido. Entonces, va a dar lo mismo si yo aplico al diafragma o le aplico al piso, pero lo vamos a aplicar al piso. Máximo desplazamiento o deriva de piso, ¿no? Le hacemos clic aquí y tenemos estas derivas. Y lo que vamos a encontrar para la fuerza que nosotros tenemos que evaluar es la fuerza de sismo. Primero lo evaluamos en fuerza sísmica y tenemos una deriva de máxima de 0.00011 por mil, ¿no? Y en sentido Y tenemos 0.00021. Ahora, a estas derivas, lo que nosotros debemos de hacer es multiplicarle por el factor R por 0.75, ¿no? Entonces, antes que eso, vamos a ver, a, a empotrar toda la base para que no tengamos ese problema. Lo asignamos un empotramiento, le damos aquí, ¿no? Y ahora sí ya está empotrado. Otra restricción que se haya hecho en algún otro piso, por ejemplo, si es que los hubiera, no hay, ¿no? No tenemos más empotramientos. Aquí no tenemos. Entonces, simplemente volvemos a analizar con el empotramiento ya correcto de todo y obtenemos las derivas, ¿no? Ahora, si evaluamos esas derivas que hemos obtenido, creo que tenemos derivas de 1 por 0.001, ¿no? A ver, vamos a asignarle un mallado mejor a las placas, un mallado que sea no automático, sino que sea un mallado mecánico, que nosotros le vamos a asignar. Le ponemos aquí, automallar muro, le vamos a poner entre 4, ¿no? A 4 lo vamos a dividir, cada malla. Le damos OK, y ahora sí lo corremos. Entonces, si nosotros evaluamos con las derivas que hemos obtenido, teníamos 6 por 10.000, ¿no? Entonces, eso nos estaría indicando que las derivas están resultando relativamente rígidas, ¿no? La estructura está resultando relativamente rígida. Ahora, eso, digamos, ya no es un problema de modelamiento. Eso
es un problema de estructuración o en peor de los casos, asignación de los materiales. Pero lo más probable es que no sea el problema del empotramiento en la base. Entonces, ahora sí lo tenemos mallado y analizado de esta forma, ¿no? Le hacemos un giro y aquí tenemos, ¿no? Tenemos lo que es el análisis y vamos a mostrar lo que son las derivas. Ahora sí tenemos unas derivas, digamos, ya no con ese problema en la base. Y aquí tenemos las derivas, ¿no? Y efectivamente tenemos 0.00016 por mil y en Y tenemos 0.00024. Ahora, si evaluamos las derivas por sismo o por fuerzas estáticas, tenemos de 1,957, ¿no? Tenemos derivas de 1.957. Entonces, aquí debemos de todavía, antes de evaluar, debemos con los periodos reales a las fuerzas estáticas, debemos de evaluarlo nuevamente, ¿no? Hemos dicho que el periodo de la edificación está resultando 0.60, 0.6081. Entonces, este periodo, si nosotros lo evaluamos a nivel con el suelo, está muy cerca del periodo del terreno. Entonces, con este periodo no estaría recomendable quedarnos, ¿no? Porque si el suelo ya tiene este periodo y nosotros le sometemos a una fuerza sísmica que va a generar la estructura que se mueva con ese periodo, va a ocurrir una amplificación entre ambos periodos, ¿no? Por lo tanto, va a ocurrir el efecto de resonancia. Entonces, no se quiere que ocurra eso. Por lo tanto, podemos reestructurarlo o en el peor de los casos, aquí incrementar un poco, ¿no? Respecto a las derivas o al sismo asignado, a ver, vamos a ver el caso de carga sísmico que le puse. Es el Z4. En este caso, por ejemplo, yo no le he puesto la gravedad. O el factor de escala me está dando 0.01. Es por eso que el sismo me está dando bastante bajo, ¿no? Si nosotros lo ubicamos y tiene que darnos en kilogramos metro, ya, aquí está el detalle, ¿no? Porque no puede ser tan bajo el espectro, la fuerza, y el estático sea alto. Este debe ser 1 nada más, porque nosotros ya lo estamos trabajando con la gravedad. Hace rato, o bueno, en su momento cuando lo cambié, debe haber estado con centímetros, pues le puse 1 y me está generando, ¿no? Ese cambio. Entonces, el scale factor básicamente te multiplica a lo que estamos nosotros asignando una fuerza, ya una fuerza, digamos, sísmica. Este scale factor, en otras palabras, lo multiplica por la aceleración de la gravedad, en este caso con un factor de escala 1. O sea, en otras palabras, esta traducción te hace en metros por segundo. Hasta este punto solamente nosotros tenemos un valor adimensional. Cuando lo multiplicamos por este scale factor, nosotros vamos a tener lo que es en metros por segundo, ¿no? Entonces, esto simplemente te multiplica la unidad. Es por eso que cuando yo le puso en centímetros 1, al traducirlo a metros lo vuelve 0,01, ¿no? Entonces, la respuesta nos está dando un poco bajo a nivel estático. A nivel dinámico todavía, o sea, a nivel dinámico, a nivel estático todavía debemos de corroborar lo que está cumpliendo a nivel dinámico, o sea, prácticamente pasar las derivas límite a nivel dinámico, y una vez con eso, recién comparar o evaluar lo que es el análisis estático, ¿no? Según la norma, lo que hemos revisado en la clase anterior,
nos dice que las fuerzas cortantes estáticas tienen que ser por lo menos el 80, las dinámicas tienen que ser por lo menos el 80% de las fuerzas estáticas, ¿no? Eso es lo que debemos nosotros controlar en el análisis estructural. Bueno, ahora sí ya lo tenemos. El periodo va a ser lo mismo porque no hemos modificado nada de rigidez. Pero vamos a cerciorarnos por si acaso. Y tenemos 0,60, 81. Y lo que son derivas, eso sí tiene que haber cambiado, ¿no? Las derivas, en este caso, elásticas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una deriva elástica y una deriva inelástica? Simplemente la norma nos dice que, aquí lo vamos a poner, a ver. La norma nos dice que las derivas del análisis espectral que nosotros desarrollamos cuando le sometemos a una fuerza de aceleración sísmica, lo trabajamos en un rango elástico. Entonces, si nosotros a estas fuerzas espectrales le aplicamos o le calculamos las derivas, como nosotros estamos analizando una fuerza, digamos, ya reducida por el R de reducción, estamos trabajando como si fuesen, digamos, elástico, ¿no? Este R básicamente controla la elasticidad, ¿no? Entonces, si nosotros con este mismo valor que lo hemos reducido, calculamos las derivas, vamos a tener derivas elásticas. Entonces, la norma nos dice que la deriva inelástica es igual al 75% de, por R por la deriva elástica, ¿no? Entonces, por la deriva elástica. Con este valor nosotros debemos de controlar que no pase el 7 por 1000, ¿no? El 7 por 1000 de control de derivas. Con este valor de deriva inelástica. No debe cumplir esto. Entonces, evaluamos. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestras derivas. Tenemos una deriva elástica en X. Ahora sí está correcto porque ya lo hemos multiplicado por el factor de escala correcto. Tenemos una deriva elástica de 16, 0.0016, ¿no? A ver, la deriva elástica me está resultando, ya, me limita porque no tengo la opción de varias pantallas, solamente una pantalla puedo mostrar. Bueno, vamos a hacerlo aquí, ¿no? La deriva elástica me está resultando 0.00161.9, ¿no? 162. Y entonces la deriva inelástica va a ser igual a ese valor, 0.75 o el 75% por R, por el R que estamos utilizando es 6, ¿no? Para muros. Y por ese valor de 0.0062. Entonces, este valor, ¿cuánto va a resultar? Lo calculamos en cualquier hoja de Excel o calculadora. Pero no tengo aquí. En una calculadora lo calculamos y tenemos 162, 0.00729, ¿no? Ese valor tenemos. ¿Este es mayor a 7 por 1000 o es menor? Es mayor. Por lo tanto, todavía no estamos pasando el límite de derivas. Eso es en dirección Y. Hacemos lo mismo para la dirección X. O bueno, estamos en X, para la dirección Y. Entonces nos vamos aquí a lo que es, ver, nos vamos a evaluar aquí en el cuadro de derivas, en la dirección y tenemos una deriva de 0.002, ¿no? Ese valor
2365, yo lo multiplico por, por 75 por 6, o sea, 0,75 por 6, y tengo una deriva de 10, ¿no? 10,64 por 1000, o en otras palabras, tengo una deriva drift en Y, drift inelástica, ¿no? Inelástica, tengo 10,64 por 1000, o en otras palabras, 0,000164. Ambas derivas no están cumpliendo con los límites, porque mi límite máximo es 7 por 1000, ¿no? Este es 7,29 por 1000 y este está 10 por 1000. Por lo tanto, no está cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que requiere el análisis o qué es lo que requiere? Redimensionar o en todo caso rigidizar un poco, ¿no? Quien menos me está cumpliendo es en el sentido Y. Por lo tanto, esto lo hice, digamos, de manera intencional, que no cumpla, para que, para que veamos que se tiene que hacer estos cambios cuando no se cumple, ¿no? Entonces, dentro del análisis o dentro de nuestra edificación, ¿qué es lo que deberíamos mejorar? Si nosotros hemos revisado en X y Y, en X está al límite, ¿no? 0,72, o sea, 72 respecto a 70. Por lo tanto, podríamos decir que está muy cerca de cumplir. En X no nos preocupa, porque puede cumplir aumentando el espesor de cualquier elemento. Sin embargo, en sentido Y, sí tenemos ese problema, porque estamos trabajando con 7 por 1000 como límite y nosotros teníamos 10 por 1000 o 10,64 por 1000. Entonces necesitamos aumentar bastante muro para que se pueda cumplir las derivas en ese sentido, ¿no? Entonces, lo más práctico dentro de nuestra geometría podría ser aumentar esta ala de aquí, en este punto, en el eje 5, aumentar un poco más este muro, duplicarlo de repente, o también podríamos aumentar aquí lo que es la longitud de este muro, ¿no? Pero esto tiene que aplicarse en todos los niveles. Entonces los desbloqueamos, pongo seleccionar, le pongo Y lo aquí vamos a presentar. seleccionar todo y le pongo dibujar, ¿no? Dibujar la placa. Lo puedo incrementar sobre lo que ya existe o simplemente borrarlo y volverlo a dibujar. Lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar esta placa y vamos a dibujar, y teniendo ese cuidado de que se puede desfasar si es que no la asignamos hasta el punto, ¿no? Entonces aquí tenemos ya en el nodo del eje, como tenía 67 centímetros, ahora le vamos a poner 1,50. Casi el doble, no, el doble un poco más, ¿no? Y en el otro sentido lo mismo. Lo eliminamos, le damos suprimir y creamos, ¿no?, nuevamente la placa, ¿no? Acá nuevamente no quiero tener ese problema de convergencia. $1,50, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos aumentado la rigidez en ese sentido. Debemos de cerciorarnos en el plano 3D que no digamos, dibujándose dobles. ¿Por qué se ha creado uno más arriba? Porque las grillas estaban hasta ahí en los niveles, ¿no? Hemos creado una grilla más por el cajón de ascensor. Por lo tanto, como lo hemos dibujado para todos los pisos, se ha creado también para ese piso. Simplemente le ponemos aquí un solo piso o un solo nivel y le seleccionamos y lo borramos. Lo mismo tenemos que hacer para el sótano, ¿no? En el sótano se están sobreponiendo dos placas, por lo tanto, lo que debería hacer es reducirlo, ¿no? Vamos a hacer el otro modo, por ejemplo, para reducir, editar las dimensiones de las placas dentro ya de lo que ya existe. Y eso vamos a hacer en el nivel sótano.
Nos vamos al nivel sótano y aquí tenemos la superposición, ¿no? Entonces, esta placa nosotros lo queremos reducir. Entonces, hacemos clic aquí en la parte de Reshape Object, que quiere decir que reformar el objeto. Hago clic en la placa. Bueno, lo he hecho clic en la losa, ¿no? Mejor este punto. Esto es como para editar, ¿no? Para evitar que la... Bueno, incluso aquí seguimos teniendo algún problema, ¿no? Creo que es el problema de la placa, pero justamente lo vamos a eliminar esto. Entonces, eliminamos esta placa mejor porque no deja seleccionar. Lo eliminamos, me parece que ese es el que no está coincidiendo con el eje. Esta placa de acá. Mejor lo eliminamos desde el 3D, ¿no? Porque eliminamos aquí y en el otro lado también eliminamos. Entonces lo volvemos a dibujar con con un muro de sótano que hemos dicho que tiene 30 centímetros y desde el eje, ¿no? Desde el punto de los NAT hasta el eje. Bueno, en este punto sí tiene que coincidir. Ahora sí coincide, ¿no? Lo mismo para reasignarlo en el otro lado. Hasta el eje tiene que coincidir. Bueno, listo. Entonces ya hemos dibujado lo que son las placas y nuevamente le vuelvo a asignar por si acaso lo que son las restricciones en la base, ¿no? Pongo empotramiento para todo. Listo. Entonces, con esto podríamos volverlo a analizar y verificar nuevamente las derivas. Volvemos a mallar todo porque de repente esos muros que le hemos dibujado nuevamente no están mallados, ¿no? Simplemente le volvemos a dar a OK y analizamos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, tengo entendido que el día de hoy también van a iniciar con el curso con el ingeniero Genaro Delgado, lo que está empezando a las 8. Entonces, para no hacer que se cruce estos dos cursos, me indicaron que el día de hoy podríamos avanzar hasta las 8, porque esa hora es que comienza el curso de ABC Ingeniería Estructural. Y el día de mañana haríamos 4 horas, ¿no? Para, digamos, tener el mismo horario, bueno, las mismas horas. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar hasta las 8 con el fin de que no se cruce con el curso de ABC Ingeniería Estructural. Así que hoy día le damos hasta las 8 y de largo nada más. Entonces, con esto verificamos, ¿no? Nos vamos aquí en Display, derivas. Por lo menos debemos de cumplir. Ahora, otro artificio para no estar multiplicando digamos, por cada rato que calculamos las derivas, simplemente nos vamos aquí a crear una combinación de carga. En esta combinación nosotros vamos a crear ya el control de deriva inelástico. Le ponemos drift en X, por ejemplo, que va a ser mi deriva inelástica, ¿no? Le multiplicamos ya aquí este valor de 0.75 por R al X, en este caso, 0.75 por R, que es 6, ¿no? Entonces ya tengo digamos, mi valor a controlar. Hago lo mismo para el Y. Para no hacer nuevamente, lo hago una copia y le cambio únicamente el nombre, ¿no? El nombre en Y. Y le pongo el tipo de carga en Y también.
Le damos OK. Y una vez que nosotros nos vayamos a evaluar las derivas, o digamos controlar, ya ponemos drift, o ponemos, digamos, mostrar derivas de piso, y en el siguiente ya no lo ponemos espectro, sino ya las combinaciones que lo hemos creado. Entonces aquí tenemos el drift X, ¿no? La deriva inelástica, por ejemplo. ¿Cuánto me está resultando en X? 6 por 1000, ¿no? Aquí abajo, en la parte inferior, nos dice máximo, ¿no? Máximo. Este valor no tiene dimensión, este es adimensional, porque calcula la deriva, el desplazamiento de piso entre la altura de ese piso. Esa es una deriva. Entonces nos verificamos que nos está resultando 6.1 por 1000, o 0.006. ¿Está pasando? Sí está pasando el límite más. En X ya estamos pasando. En Y evaluamos y tenemos 0.09, 9 por 1000 todavía. Entonces en este punto no está pasando todavía. Ahora, ¿qué es lo que podríamos dar otras soluciones, por ejemplo, para esto? Por algún motivo, arquitectónicamente, nos limita, digamos. Nos ponemos en un caso de que el arquitecto ya no tiene más espacio, no quiere poner, digamos, más espacios, o no quiere, ya no quiere que más espacios se ocupen con placas o muros. ¿Por qué? Porque ya estaría malogrando la fachada, de repente un pasadizo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones más podemos encontrar a esto? Ya que no cumple las derivas, ¿no? Por ejemplo, nosotros evaluamos nuestra edificación, lo volvemos a desbloquear, a analizar. A nivel de periodo no nos importa todavía hasta que cumplan las derivas, ¿no? Primero se hace el control de modos para saber que estamos en modos traslacionales y luego las derivas. El periodo y cortantes basales son posteriores. Entonces, en este caso todavía no cumplimos derivas en Y. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Necesitamos rigidizar en sentido Y la estructura. Uno es aumentando mayores elementos o mayores dimensiones en estos elementos resistentes o rigidizantes en sentido Y. Otro sería, por ejemplo, verificar las masas y los pesos que nosotros le estamos asignando. Si nosotros vamos aquí en Define y nos vamos a ver cuál es la fuente de masa que estamos utilizando, el peso sísmico en otras palabras, estamos utilizando, ¿no? El 5% o el 50% de la carga viva, más el 100% de la carga muerta, más el 25% de la carga de piso. Entonces, con eso lo estamos haciendo bastante, digamos, pesado a la estructura. Ahora, eso es incambiable porque la norma te dice eso, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos, digamos, aligerar un poco, o digamos, ir un poco más de criterio, un criterio de, digamos, de optimización, es verificar o cerciorarnos que las masas o los pesos que nosotros le estamos asignando a cada piso es correcto, ¿no? Y digamos, estamos dentro de lo real. Si es que nosotros nos fijamos en estas edificaciones y consultamos al arquitecto, ¿no? O bueno, a la parte del anteproyecto, y le decimos cuál va a ser su función a nivel de cargas permanentes, o qué es lo que se va a desplazar en cada área, porque yo he supuesto una albañilería y no está pasando derivas, por lo tanto, yo voy a necesitar aumentar lo que son elementos placa en los bordes. Por ejemplo, estas placas, el W11 y el W12, le tenemos que consultar. Yo necesito incrementar, así que si tienes ventanas o puertas, voy a necesitar. Otra salida es hacer la estimación de peso de tabiquería de cada piso real, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estimado automáticamente que podría ser ladrillo, pero en su defecto, y revisando lo que es el anteproyecto arquitectónico, no se tienen muchos ladrillos, o bueno, no se tienen muchos muros, y mucho menos muchos en ladrillo, ¿no? Por lo tanto, con esa premisa o con esa relatividad, nosotros podríamos bajar ese peso de albañería. El piso terminado no se puede bajar porque el piso sí va a ir sí o sí. Lo que sí se puede bajar es el peso de carga muerta designado para albañería. Entonces, si concordamos que
que esta carga permanente de albañería va a ser de tabiquería drywall, por ejemplo, entonces nuestros pesos aquí estarían demasiado elevados, ¿no? Incluso en este piso, por ejemplo, en el piso techo, estamos poniendo un peso de 350 cuando aquí es imposible que haya ladrillo, pues, imposible que haya incluso piso terminado. Acá solamente debería ir 100 nada más, ¿no? 100 de carga muerta. Entonces, con esas modificaciones, yo podría ir variando, ¿no? Para no incrementar, por ejemplo, estos valores. Ahora, otro criterio, si es que sí habría albañería, por ejemplo, en una edificación de vivienda, ¿no? Unifamiliar donde no se puede poner drywall, y si habría albañería, entonces yo tendría que darme el ejercicio de hacer el metrado de cargas de la tabiquería equivalente. ¿O qué quiere decir? Hacer el cálculo del peso de cada muro dentro de la losa, que interviene en la losa, sumar los pesos, dividir entre el área y esa área de tabiquería, utilizarlo, ¿no? Como carga real. Y obviamente va a ser un poco menor de lo que nosotros estamos estimando como, digamos, valores conservativos, ¿no? Entonces, seleccionamos todos los pisos. Hemos dicho que estamos asignando 350, ¿no? O sea, le hemos puesto 200 de tabiquería cuando incluso se está utilizando drywall, ¿no? Seleccionamos. Ahora, ¿por qué reducimos el peso? Porque hemos dicho, ¿no? Que el peso está relacionado a la fuerza sísmica. Por eso es un criterio, digamos, de evaluación. La fuerza, por la ley de la dinámica, es igual a masa por aceleración, ¿correcto? Nosotros tenemos la aceleración del espectro, que eso es incambiable para que tenga una fuerza. Lo que sí podemos cambiar es la masa. Esto es normativa de 0,30, pero lo que sí podemos cambiar y ajustar más por casos reales o viendo, digamos, un metrado real es la masa. Si nosotros le reducimos la masa a una masa real o a un peso sísmico real, que esta masa comprende carga muerta, un 50% de carga viva y un 25% de carga viva de techo, ¿no? Entonces, si nosotros le reducimos un poco esta masa, la fuerza va a reducir. Por lo tanto, las derivas van a reducir también. Entonces, con ese criterio, nosotros hacemos un ajuste en las masas de piso. Por lo tanto, voy a lo que es seleccionar losas, en este caso propiedades, slab section, selecciono las losas aligeradas únicamente donde quiero reducir y le asigno una carga, ¿no? Asignar, bueno, antes de eso tenemos que desbloquear, bueno, ya lo hemos desbloqueado. Asignar shell load, carga uniforme, le vamos a poner carga permanente, ¿no? Entonces, como estamos en kilogramo por metro, teníamos 350, solamente le pondremos 250 o hasta 300 puede ser, ¿no? 250 vamos a hacer. ¿Por qué? Porque 150 es de piso terminado, incluso exagerando, ¿no? Porque 100 nomás debería ser. 150 es de piso terminado y 100 le estamos poniendo de tabiquería. En este caso, si no es drywall, todo el perímetro, ¿no? Todo el perímetro de albañería. Le ponemos 250 y en opciones le ponemos reemplazar. No queremos añadirlo, sino reemplazar lo que ya existe. Le vamos a aplicar y volvemos a correr el modelo, ¿no? Inmediatamente. Lo que queremos es cumplir derivas. Carlos Mendoza me pregunta si habría problema en la interacción de la placa que alargamos con la albañería, que sería su costado. A ver, en caso de que, bueno, aquí no estamos utilizando albañería. Si te refieres de, al muro de relleno, a la tabiquería en este caso, no habría problema, más bien sí tendría que ir aislado, ¿no? Tiene que ir aislado todo, todo, porque nosotros estábamos analizando la estructura únicamente del concreto armado, y si nosotros lo hacemos interferir, que resista, así sea a favor o en contra, ¿no?
Si nosotros le aplicamos una albañilería en cualquier punto de, de nuestra edificación, por ejemplo, le podemos poner aquí, ¿no? Si estas albañerías de relleno, ¿no? Obviamente va a ser de espesores del mismo tamaño, pero si estas albañerías de relleno o de tabiquería le asociamos a que se comporte con la estructura, ya el sistema está trabajando o se está comportando de una forma distinta. Aunque se diga, aunque se piense que esta albañería va a ayudar a la resistencia, ¿no? En sí no va a ayudar, a lo contrario, ¿no? Va a perjudicar, porque si yo pongo estos dos muros de albañería, ¿qué estoy haciendo? Concentrando rigidez y por tanto mi estructura va a ser rotacional, ¿no? Mi elemento va a ser rotado por un sismo. Entonces, no es conveniente, por más que se entienda que albañería ayuda, ¿no? Albañería te ayuda a resistir fuerza. No, no necesariamente, no siempre, es más, te perjudica. Ahora verificamos lo que es las derivas y nos vamos aquí, ¿no? Como ya le hemos creado la deriva o la combinación de deriva, tenemos en Y, bueno, no es espectro, ¿no? Es drift, 0.08. Relativamente ha reducido un poco más. Eh, vamos en deriva en X. Bueno, estamos en drift, ¿no? En X tenemos 5. Para X sí me está ayudando, pero para Y tenemos 0.089. O sea, estamos aún muy altos del límite, ¿no? Entonces debemos buscar la forma. Entonces, hemos dicho que tenemos ese criterio de ese criterio que estamos considerando para reducir peso, por lo tanto va a reducir fuerza. Ha reducido, sí, pero ha reducido en un 1% nada más. Nosotros necesitamos 1% más. Entonces, lo otro y lo más crítico simplemente sería hacer esta placa que se incremente, nada más, ¿no? Hacer que las placas de aquí, el W11 y el W12, se incrementen. Ahora, yo recuerdo que esta edificación, en su caso real, porque esta es una edificación real, en su caso real no era un sismo 4, era un sismo 3, o sea, en Arequipa. Con un sismo 3 sí estaba pasando, obviamente, incluso con menores dimensiones aquí. Pero ahora que nosotros tenemos este caso y le estamos poniendo un sismo 4, obviamente necesitamos rigidizar un poco más. Y no tendríamos otra opción de que aumentar estas dos placas, aumentar en su dimensión, o en todos los casos aquí también incrementarlo, ¿no? Lo más conveniente a nivel arquitectónico sería incrementar acá nada más, estos dos. Porque aquí tenemos este muro lleno, aquí tenemos un pasadizo, ¿sí? Aquí tenemos una puerta que lamentablemente debemos de reducir un poco, porque ya no tenemos otra opción, ¿no? Ahora, el criterio que les dije de las masas sí es funcional. Si se dieron cuenta, ha reducido por lo menos un 1%, bueno, un 0.1%, ¿no? Y nosotros necesitamos 0.2%. Entonces, al reducir de 9 por 1000 a 8 por 1000, por lo menos ya hemos ganado un 1 por 1000. Y si nosotros, digamos, estamos en 8 por 1000 y necesitamos, entonces ese criterio sí nos hubiera servido, ¿no? Pero lamentablemente nosotros necesitamos un poco más. Por eso, entonces lo que hacemos es, seleccionamos para todos los pisos y le doy modificar acá, ¿no? Modificar la placa. Entonces, aquí lo tengo. Esto yo lo puedo incrementar. Un 2.80, vamos a poner 2.80. Para que esté, digamos, en el eje, tienen que aparecer las dos flechitas y tienen que ser verde. Más o menos. Nuevamente, nuevo clic.
hemos dicho 2,80, ¿no? Lo mismo con el otro lado. Ahora, ¿está modificando a todos los pisos? Esperemos que sí, ¿no? Le hemos puesto a todos los pisos. Me parece que esta placa incluso no está en su eje. Vamos a ver. Ah, no, sí está. Porque no me aparecen las dos líneas verdes, por lo tanto, podríamos decir que no está en su eje, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo igual que el otro. Ah, sí aparece. Aquí está, ¿no? 2,80, 81, 2,8. Aquí está. Justo. Ahora, si se quieren evitar este cálculo o este esfuerzo a pulso, pues simplemente se crea un nodo, ¿no? Se crea un nodo. Bueno, nada, mejor para evitarnos creamos un nodo. Mejor. Definimos, dibujamos un punto, le ponemos 2,80 en Y, ¿no? Menos 2,80 y desde el punto extremo, cosa que ya va a estar. Entonces creamos este nodo y lo modificamos. Seleccionamos y ahora sí, al nodo. Entonces, ya lo tenemos, lo que sería modificar en la base, porque tenemos en el sótano que reducir también. ¿Dónde está aquí? Ahora, ¿qué pasa si le superponemos estos dos? ¿Qué pasa si los superponemos estos dos elementos? Entonces, lo más probable es que no, en caso de que sí coincidan los nodos, o sea, en este caso el mallado, no hay problema, pero si no coinciden, nos va a arrojar un error, ¿no? Un error que no queremos que suceda. A ver qué está pasando. Ya, a ver. Le vamos a dejar así, claro que lo vamos a mallar porque para que tengamos esa situación, pero lo vamos a dejar así superpuestos unos y otros. En caso de que no coinciden este mallado y nos vamos a, digamos, corroborar que si es que los mallados no coinciden, entonces obviamente no hay convergencia y no hay análisis. Ujú. Está pasando algo raro. Tengo todo el día la computadora prendida y es por eso que ciertos ratos
A ver, se puede, si logran ver, porque a mí me aparece algo negro aquí en la parte superior de la pantalla y no me deja trabajar tranquilo. Se puede ver la pantalla con normalidad. Esperemos que ahora sí esté tranquilo. Si se dan cuenta, mira, en la parte derecha hemos superpuesto lo que es columna y placa, ¿no? Y no hubo problema. Por más que estos no coincidan, aquí le vamos a seleccionar algo. Se cuelga esta situación. Mm.
Ahora, si se está demorando y no está habiendo convergencia en esos puntos de, de solape, entonces lo más probable es que el resultado tampoco va a ser muy bueno. Pero además, la placa que le hemos incrementado tiene ese apoyo, ¿no? Tiene un apoyo en la base. Por lo tanto, lo más probable es que sí esté bien. O sea, no lo hemos dejado al aire, por lo tanto, no estamos diciendo que hay un elemento sin restricciones. Solamente la estructura se vuelve indeterminada cuando hay un elemento sin restricción, ¿no? O sea, no hay condiciones de borde. En este caso, sí lo hemos dejado con las condiciones de borde, por lo tanto, no creo que tengamos problema. Entonces, me voy a mostrar las derivas, que es lo que necesito pasar, ¿no? Me voy en Driesch y tengo 0.77, ¿no? 77 sobre mí. Ahora verifico el periodo de la estructura, y obviamente nos vamos a fijar que ya hemos reducido, ¿no? Teníamos 60 y que incluso estaba viendo resonancia con el suelo. Ahora con 50, con 0.50 segundos y el suelo tiene 0.60, ya no hay resonancia, ¿no? Está un poco alejado. Y obviamente el siguiente periodo va a ser mucho menor, ¿no? 43, y el siguiente, el torsional, ya es menor todavía. Entonces ambos periodos están en traslación. Ahora verificamos lo que son las cortantes basales, lo que les decía. ¿Dónde se verifica eso? Aquí en las tablas nos vamos a revisar la salida de la estructura y las reacciones en la base, ¿no? Entonces, en estas tablas seleccionamos los casos de carga que nosotros queremos. Obviamente, aquí todavía falta asociar al periodo de la fuerza estática, ¿no? Porque con este periodo que nosotros hemos calculado, debemos calcular el coeficiente de la fuerza estática. Pero desde ya lo vamos verificando, a ver qué es lo que va a pasar. Solamente necesito las fuerzas estáticas y las fuerzas dinámicas, ¿no? Esos dos nada más voy a comprar. Entonces aquí tengo las fuerzas estáticas y dinámicas, y lo que hago es verificar, ¿no? La fuerza cortante o digamos la fuerza en X y fuerza en Y. Como estamos en reacciones en la base, por lo tanto son fuerzas cortantes en la base. Tenemos de 632 toneladas o 632.969 kilogramos respecto a una fuerza dinámica de 430, ¿no? Toneladas, y por otro lado 422. Estos valores nosotros lo debemos multiplicar por un 80%. Esas son las fuerzas estáticas, ambos lados. Le multiplicamos por un 80% y deben ser menores a esto, ¿no? Estos deben ser mayores al 80% de acá, de estos valores. Entonces, eso también se debe verificar. Y una vez que nosotros verifiquemos esto y los periodos que está bien, y las derivas, obviamente, entonces podemos decir que el análisis ya está terminado y pasar al diseño, ¿no? A las preferencias de diseño. Pero por ejemplo, afinar la fuerza estática con este valor de 0.43, nosotros tenemos que volver a calcular el coeficiente, ¿no? El coeficiente de fuerza. Pero también hemos dicho que si esta fuerza, bueno, este valor es menor a 0.5, el coeficiente K de la fuerza sísmica no va a cambiar, va a ser lo mismo. ¿Dónde lo tenemos? Aquí en la norma 0.30. Listo. Bueno, vamos a terminar con esto porque me están diciendo que ya van a comenzar con sus clases
Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la fuerza cortante, ¿no? El 80% de la fuerza cortante estática. Aquí tenemos el valor del periodo. Aquí tenemos lo que es la deriva. Lo que nosotros estamos buscando es la fuerza cortante, ¿no? El método de análisis. Aquí, ¿no? En la página 20, 21. Estimación del peso, procedimiento de análisis estático. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, si el T es menor a 0,50, este K, que va relativamente en el SAP o en el ETAPS, aquí el valor de K, caso de patrón de carga, el valor de K es 1, ¿no? Entonces nosotros como estamos con 0,51, estamos, ¿no? Relativamente por ahí. Estamos por un poco encima de 1. Entonces el K va a ser un poco más de 1, 1,01 más o menos. Pero si fuese 0,5 para abajo, el K es 1, por lo tanto no habría esta variación. Bueno, eh, hasta ahí lo vamos a dejar porque me dicen que ya van a comenzar con su siguiente curso, creo que es el de